y Líderes Podcasts. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a iLíderes Podcasts. Y seguimos con nuestros iLíderes Podcasts, trayéndoles a los expertos de nuestra industria, en este caso en el marco del e-commerce day, de esta 12ª edición del e-commerce day en Uruguay, la número 161 a nivel regional. Y con Pedro, realmente muy buena la charla que tuvimos hoy, altamente recomendable a aquellos que quieran verla. Estuvimos hablando de Global Selling, ahora Pedro se va a presentar, pero ingresen en ecommerceday.org.uy y van a tener la charla on demand sobre cómo hacer Global Selling de, en este caso, Uruguay, y ahora vamos a hablar, que puede ser de muchos otros países, de Uruguay, Latam y Uruguay, el mundo. Pero preséntate primero, Pedro. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Soy Pedro Sarabia, director de logística del grupo Tienda Mía. Bueno, aquí es Tienda Mía para aquellos que no conocen Tienda Mía. Tienda Mía es un marketplace 100% cross-border, fundado por uruguayos hace 9 años, actualmente con presencia en 10 países. Bueno, y una de las cosas importantes que siempre hablamos es esta evolución del cross-border, del comercio electrónico transfronterizo, a este nuevo concepto que yo fui provocador en nuestro panel y te decía si estabas de acuerdo en que evoluciona lo que es Global Selling y que el SKU y el cliente se transforman en globales, que el producto se transforma en global, que ya no importa dónde esté, y tampoco importa dónde esté el cliente mientras vos puedas atenderlo con una experiencia de compra positiva. Absolutamente. Estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a comprar globalmente. Vamos a poner el micrófono así, porque como estamos mucho ruido, estamos en la zona de prensa del e-commerce day, hay mucho ruido, así que vamos a que puedan escucharnos bien. Y saben que estamos en vivo, así que hasta ellos nos están siguiendo por Facebook. Estamos en el backstage del e-commerce day. En la apertura del e-commerce day, Guillermo hablaba de cuáles eran los temas que se trataban en ediciones anteriores y cuáles serían los que vamos a tratar en ediciones futuras. Y yo cuando arranqué la ponencia le decía que seguramente Global Selling sea tema centro dentro de algunos años. Si bien ya es presente, seguro que va a ser centro dentro de algunos años, porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a comprar globalmente, pero recién nos estamos animando a empezar a vender globalmente. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué? Yo tengo una teoría, pero ¿cuál es tu teoría de por qué se da de que no salimos al mundo de la misma manera que nos invaden el mundo? Es imposible cuando hablamos de esto no referirnos a la pandemia. Antes de la pandemia, todos los que estamos en Latinoamérica como consumidores comprábamos muy poquito e-commerce y mucho menos cross-border. En la pandemia nos animamos, vimos que funcionaba y ahora frecuentamos, lo hacemos con más frecuencia. Esto es algo similar, nos falta el primer paso. Luego que veamos que funciona, que tracciona, que pueda acceder, como decía Marcos, a muchos más, a clientes globales y no solo locales, seguro que vamos a mejorar. Yo lo veo como un déjà vu, ¿no? Hace 17 años nos pasaba, ¿por qué si hay consumidores, por qué no hay ofertas para el comercio interfronterizo, para el comercio nacional? Y nos dimos cuenta que lo que faltaba era oferta, más empresas, pymes, emprendedores que ofrezcan sus productos. Porque la realidad es que hoy la posibilidad de ser cross-border está, la posibilidad de ser global selling está. Lo que falta es mostrar, porque no es que no haya, es mostrar a las empresas que los demás nos copien y se dan cuenta que se puede. Sí que hoy están dadas las condiciones porque el ecosistema con la pandemia se aceleró y se facilitó muchísimo. Y que tenemos servicios como ahora nos vamos a explicar que tiene Tienda Mía, que ofrece la posibilidad a cualquier empresa, cualquier emprendedor que tenga un producto, de poder llevarlo a qué mercado. Hay 10 mercados en Latinoamérica. ¿Cuáles son? Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana. O sea, yo desde cualquiera de esos países puedo utilizar los servicios de Tienda Mía, y ahora vamos a explicar cómo funciona, para poder llegar desde Costa Rica a Uruguay o desde Uruguay a México. Desde cualquier país del mundo, vender en estos 10 países. Ajá, es mucho más amplio. Mucho más amplio. Hicimos foco en Uruguay. Yo estoy en Uruguay y quiero vender en estos 10 países de Latinoamérica, pero en realidad la plataforma lo que te da acceso es a vender en esos 10 países. ¿Y cómo funciona? Bien, primero y principal es una herramienta tecnológica, es un conector, es un facilitador. Hablamos de facilitar para que los que todavía no lo hacen se animen, ¿sí? ¿En qué consiste? En proporcionar las herramientas, ya sea logística, ya sea
conectarse a un marketplace, conectarse a un método de pago, para que podamos vender globalmente. Y también hay un back que hay que entender en cada uno de los países que uno quiere vender, cuáles son las normativas, cuáles son los impuestos, qué productos pueden empezar. Toda esa información está en esta plataforma. ¿Cómo es el onboarding? Uno está diciendo, está fantástico. Los que nos están siguiendo ahora online o los que nos van a ver y nos van a escuchar a través del podcast de Líderes, dicen, bueno, pero me cierra. ¿Qué tengo que hacer y cuánto tiempo lleva? Bien, el onboarding es muy sencillo, no es más de una semana. ¿Sí? Luego, ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, primero, entender los productos que uno tiene, en qué mercados son más competitivos. ¿Y esto por qué? Porque si no es el principio del fracaso. Si nosotros nos vendemos, o sea, estamos hablando que no nos animamos. Si ya de primera nos metemos en un mercado y fracasamos, seguramente no vamos a hacer. ¿Por qué fracasamos? Porque el producto requería un registro fitosanitario, requería un cambio de etiqueta, tenía ciertos temas a nivel de pararancelarios o de permisos de importación. Sí, o simplemente porque es un producto que en ese mercado es caro, porque tiene cercanía con otro mercado, como el nuestro, tiene cercanía con Estados Unidos muy importante y eso le trae ciertos beneficios. Entonces hay un montón de factores que hay que considerar para entender si que el producto se puede vender, ¿sí? Y qué impuestos paga y si queda competitivo o no. Y después recién dábamos el ejemplo de si yo tengo un producto que es muy bueno, que es competitivo, pero lo tengo en el sótano, que no lo ve nadie, eso no se va a poder vender. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Qué punto de venta puede utilizar su marketplace? ¿Qué tipo de marketplace? Porque por ahí tiene que ser un marketplace de nicho. Ver cómo me desarrollo, cómo aprovecho para ir haciendo un proceso que es progresivo, ¿no? Todo eso es una semana, ¿sí? Y después está, dependiendo del nivel de conexión que la compañía necesite, hay un periodo de generación de interfaces para poder trabajar con esta plataforma. Y para cerrar de vender, ¿no? Porque ahora vamos a ir a temas más técnicos. ¿Esto cómo se vende? ¿Cómo cómo cobra Argentina? ¿Es un fijo? ¿Es un variable? La monetización en este 2023 está pensada en sea variable, justamente para que nos animemos a probarla, para que nos animemos y que veamos que funciona. O sea, si yo vendo, tengo costos, si no vendo, no tengo. Esto para todos los que nos están siguiendo y conocen el ecosistema es el concepto de full commerce, pero cross-border o global selling. Bueno, ¿y cuáles son los principales desafíos que tiene que tener en cuenta? Debo decir, ¿qué son las cosas que si vos fueras un emprendedor o una empresa que tiene la posibilidad de que tiene el producto, tiene el precio y tiene el mercado, cuáles son los errores que normalmente cometen y qué harías más rápido a la hora de salir? En el mundo cross-border, la operación logística es fundamental. Porque los consumidores que estamos acostumbrados, todos nosotros somos consumidores que estamos acostumbrados a una compra local, el producto no solo te llega, sino que te llega hoy o va a tardar mañana. Cuando uno entra en el mundo cross-border, esos tiempos se empiezan a alargar y también está la posibilidad de que si uno no lo hace bien, el producto no llega. Entonces, cuanto mayor sea la distancia entre la experiencia local y mi experiencia cross-border, más difícil va a poder ser que yo tenga éxito. Entonces, lo principal cuando uno va a internacionalizarse o a vender cross-border o a vender globalmente es asegurarse de una operación de excelencia. Si tengo que invertir un poco más en el servicio, es importante que lo haga, porque si no los primeros clientes que yo atienda, que seguramente no van a tener una buena experiencia, van a contarle a los demás que no es una buena experiencia y termina siendo mucho peor. Acá la reputación y la calificación, más cuando uno está en Marketplace, es fundamental. Pero algo importante que mencionaste que es, y que uno tiene que ponerle un doble clic ahí, creo que es el gran diferencial, es primero identificar el cliente. Uno piensa que el cliente quiere ANPM, quiere en 24 horas, quiere en 72 horas. Y la realidad es que lo que quiere el cliente es que le cumpla la promesa. Si vos le dijiste que le vas a entregar en 2 semanas y está claro que vos le vas a entregar en 2 semanas cuando está en el proceso de compra, él ahí decide si va a comprar o no. Y dice, no voy a esperar. Sí. Lo que quiere tener es certidumbre. La expectativa es superior. Si vos le prometés 30 días, le cumpliste en 30 días, el cliente te va a volver a comprar. Si vos le prometiste 25,
fuiste en 30 sobre hay que intentar superar la expectativa, ¿no? O sea, la experiencia de compra positiva, cuando hablamos de experiencia de compra positiva, es igualar o superar la experiencia que uno tiene a través de canales tradicionales. Si uno logra ese desafío, realmente está por encima de la media. Hay que tener cuidado igual con las promesas, no cederse en las promesas, porque también la promesa impacta en la conversión. Entonces hay un equilibrio muy fino entre cumplir y convertir. Bueno, ¿y qué recomendación le daría? Porque sabes que los podcasts son tiranos. ¿Qué recomendación final le daría a aquellos que tienen producto, tienen precio y quieren lanzarse a hacer cross-border, a hacer global sales? Que se animen, hay un mercado enorme que lo van a hacer. Y ahora, para tu opinión, estamos en la 12ª edición de Super Day en Uruguay. Aquellos que no están acá y que no están siguiendo online este evento, porque se transmite en calidad televisiva, 4K, con toda una emisión de por medio, con este maratón de Digital Commerce a través de superday.org.uy, que lo pueden ver ahora en vivo o lo pueden ver en diferido, on demand. ¿Qué te recomendarías? ¿Por qué venir? ¿Por qué uno tiene que venir al Super Day en la cita de emprendedores? Primero, es importante venir presencial, participar presencial por el networking, por los contactos, por las conversaciones que surgen, por los negocios que pueden surgir de una conversación en otro lugar. Y segundo, también para empaparse, para entender el benchmark, qué están haciendo los demás, cómo estoy yo con respecto al mercado, y tienen un montón de estadísticas, entonces también mantenerse actualizado. Bueno, agradecerte muchísimo, Pedro, gracias por la presentación, les recomiendo que la vean on demand y también por levantar el guante del cross-border del Global Sales, que también es una empresa que realmente tiene mucho sentido, no solamente en Uruguay, sino en Latinoamérica, por lo que están haciendo, y creo que han marcado esa nave insignia que marca el camino, que nos da la posibilidad a nosotros, como oferta, de tener la posibilidad de estar bien soportados a la hora de embarcarnos en este desafío de Global Sales. Así que seguimos con más y Líderes Podcast, trayéndole los expertos de nuestra industria. Potencia tus negocios con iLíderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.